11 en punto de la mañana. Estamos de vuelta a Mi Mundo, que también es tu mundo. Ya está en cabina Andrea Ceplaki. Ella es psicóloga y profesora de yoga y vamos a hablar sobre el yoga sensible al trauma. Bienvenida a este espacio. Qué gusto que estés acá. Muchas gracias por la invitación. Comencemos con el trauma. ¿Qué es el trauma? ¿O cómo Vale. sé que he sufrido una experiencia traumática? Bueno, el trauma es tal cual esto, es un evento que sucede en la vida de una persona que causa una ruptura en su sensación de seguridad. Y es diferente diferenciar un evento traumático al trauma como tal. Sí, puede ocurrir algo y las personas pueden reaccionar de manera diferente a este evento y los síntomas se pueden manifestar de manera inmediata o más bien a largo plazo. Y el evento, digamos, traumático o el trauma va a depender de cómo la persona procesa esta experiencia. Entonces es algo que sucede, que se vive como una amenaza, puede ser real o imaginaria, y amenaza con la seguridad de esta persona. Y hay distintos tipos de trauma. Está el trauma crónico, que es sostenido en el tiempo. Puede ser una persona que a lo largo del tiempo es sometida a situaciones en donde constantemente experimenta amenazas, digamos desde la infancia. Puede ser un evento traumático de manera particular que no se trató y esto desencadena síntomas de estrés postraumático. Digamos, es algo bastante complejo. Y el trauma, digamos, que no ha sido de manera tratada de forma inmediata, puede desencadenar también otro tipo de trastornos como depresión, adicciones, ansiedad, y la base como tal puede ser el trauma. Trauma, cuerpo y emociones. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver uno con el otro? Tiene que ver todo, porque bueno, lo primero que quiero mencionar acá es que está este mito, digamos, cotidiano que las personas piensan que el cuerpo es una cosa y la mente otra, como que si fueran dos cosas separadas, ¿no? Es todo lo contrario, o sea, está todo unido y el cuerpo, los químicos que se segregan, digamos, repercuten en nuestras emociones y viceversa, ¿sí? Podemos hacer cosas desde la mente que influyan también en el cuerpo y en nuestro bienestar. De hecho, de ahí viene la psicoterapia y la importancia de involucrar el tratamiento del cuerpo en el trauma. Es que el trauma es una respuesta que queda congelada en el cuerpo y por lo general la persona que está en trauma tiene un funcionamiento a nivel fisiológico particular, en donde siempre está hipervigilante, su sistema nervioso está desregulado y esto genera una serie de secuelas también emocionales. Uno de estos síntomas es la disociación o la desconexión del cuerpo y lo que sientes realmente. Entonces la persona quizá no pueda detectar cuando está cansada, cuando algo le disgusta o no, puede sentirse muy embotada, aturdida o irritable, o sea, le puede costar tener un estado de ánimo estable. Sí, puede estar o muy furioso o muy triste, pero esto es muy fluctuante y puede costarle también tomar decisiones. De repente emprende un proyecto y no sabe por qué lo detiene y es como este trauma que está ahí no elaborado. Sí, muchas veces la persona para funcionar y sobrevivir funciona de esta manera, digamos, como disociada, pero eso no quiere decir que el trauma no esté ahí haciendo mella, digamos. Desde tu experiencia, ¿cómo es vivir con un trauma? ¿Cómo observas a tus pacientes que viven con trauma cuando no lo han resuelto? Se puede manifestar de diferentes maneras, ¿ok? Esto depende de los mecanismos de defensa de la persona, del tipo de evento traumático. Hay personas, de hecho, que normalizan el trauma, ¿sí? Esto es como, digamos, lo más peligroso porque la persona aprende a funcionar así y cree que está bien, ¿no? Hay personas, digamos, un trauma puede ser también una enfermedad, entonces te acostumbras a vivir con dolor y lo normalizas. Hay personas que tienen adicción que deviene de un trauma y se acostumbra a funcionar de esta manera. Ay, bueno, mi manera de regularme es tomar todas las noches y esto es normal porque la cultura muchas veces te incentiva también a esta como constante negación de las emociones, ¿no? Como, bueno, echa para adelante, ¿no? Como este tema de llorar es de débiles, etcétera. Entonces, digamos, como muchas veces esta primera resistencia
tiene que ver con, bueno, con el sistema en el que vivimos, que muchas veces suele ser un poco dañino. Entonces, lo primero es como desmontar toda esta serie de creencias que siguen sosteniendo el trauma o esta manera normal, entre comillas, de funcionar. Y la sintomatología puede ser muy amplia, ¿sí? Depende. Depende, y no todo el mundo tiene la posibilidad o el recurso de buscar ayuda. Siempre hay mucha resistencia porque hay mucho dolor. O sea, para poder salir de esto, digamos, siempre se tiene que hacer en compañía, porque conectar con este dolor que hay no es fácil, ¿sí? Y necesitas dar como ese primer paso, o que alguien te lleve, o bueno, muchas veces se busca de manera inmediata porque hay un quiebre, ¿ok? Pero es muy importante esta búsqueda de ayuda, porque en soledad es muy difícil de transitar y reconocer, y es algo doloroso que tiene su recompensa, digamos, es como la búsqueda de un tesoro, podemos hacer esa analogía. Y en esa búsqueda y encuentro está el yoga sensible al trauma. 11:22, aquí estamos haciendo cosas, Andrea y yo inventando cosas, poniéndonos creativas para que ustedes se queden allí sentados escuchando esta entrevista, y esperamos que les sirva, que sea un instrumento para ustedes, un instrumento para ayudarlos, para acompañarlos. Estoy con Andrea Ceplaki, ella es psicólogo, psicoterapeuta, profesora de yoga, y por acá nos hicieron una pregunta muy interesante sobre lo que estabas comentando en el primer segmento. Dice Tamara Liscano, o consulta Tamara Liscano: esa desconexión mente-cuerpo es como un mecanismo de defensa. ¿Eso le evita reconectar con la experiencia traumática a la persona? Sí, exactamente. A ver, uno de los mecanismos de defensa principales que suceden en el trauma es la disociación, que es lo que te permite no conectar con el dolor que eso te puede causar, con la emoción, con la ansiedad, y seguir, digamos, funcionando, ¿ok? Eso no quiere decir que estés bien. Hay niveles de disociación. Por ejemplo, tienes que trabajar y estás angustiado porque tienes el niño en el pediatra. Te disocias sanamente para poder cumplir con tu trabajo, ¿ok? Eso es un nivel de disociación. La disociación, digamos, va en niveles. El nivel más extremo, digamos, están estos trastornos que todo el mundo ha escuchado en una película o un libro, que es cuando tienes como dos personalidades, ¿no? Eso también es disociación. Pero también está este desconectar de lo que sientes. O sea, realmente para ti resulta tan abrumador recordar, sentir, que te desconectas de tus emociones. Entonces, de repente, en tus relaciones admites maltratos o normalizas un montón de cosas que no tienen que estar bien, porque estás disociado de lo que sientes. Y esto te permite funcionar, te permite sobrevivir, digamos, pero la idea es que la persona vuelva a reconectar con eso que se siente, pueda recordar, pueda sanarlo y aprender a funcionar de una nueva manera en donde realmente se sienta mejor, ¿sí? Porque, digamos, esta disociación luego se traduce en sintomatología. Pueden tener síntomas somáticos, puedes desarrollar una depresión, una ansiedad, una adicción, o de repente explosiones. Siempre hay, digamos, un costo. De hecho, hay un libro muy bonito que se llama El cuerpo lleva la cuenta, y habla mucho acerca de los efectos de esta desconexión, que es, digamos, una de las características que se observa cuando hay trauma. Y vives como a la mitad. Sí, de alguna manera sí, o sea, porque también, así como, digamos, desconectas de estas emociones displacenteras, también desconectas de la alegría de vivir, ¿no? O sea, está restringido mucho el tema emocional, y además pierdes tu conexión con tu instinto. De repente estás como muy en automático, te puedes colocar en situaciones en donde no te sientes bien, y de repente al final del día estás agotado, te sientes bien, ni siquiera entiendes porque es muy común también que cuando haya disociación no estés conectado con el cuerpo. Entonces, de repente puedes tener accidentes o te hagas daño, o a estas personas que te dicen de manera muy orgullosa: bueno, es que mi umbral del dolor es muy alto. Bueno, sí, estás realmente desconectado, ¿sí? O sea, no es algo positivo realmente. Qué ¿Okay? interesante. Y el yoga sensible al trauma, ¿cómo actúa en estos procesos? Ok, el yoga sensible al trauma, digamos, es una terapia alternativa. En las terapias, digamos, tradicionales está el tema del habla, pero en muchos casos el trauma está esta desconexión, y hay un tema de no querer recordar, ¿no? O no poder. Esto es como una de las primeras resistencias.
Y también, bueno, al haber esta desconexión tan profunda del cuerpo y de tus necesidades, la idea es traer el cuerpo y conectar desde allí. Entonces es una técnica muy sutil en donde además, bueno, no tienes que hablar, pero empiezas a sanar desde el cuerpo. Empiezas de una manera muy sencilla. Lo primero es crear como este ambiente en donde hay seguridad, que la persona se sienta segura, porque cuando hay trauma siempre hay mucha desconfianza hacia el mundo, siempre estás hipervigilante, siempre estás, bueno, esperando que el afuera te ataque. Entonces, bueno, lo primero es crear como ese sentido de seguridad y ese lugar en donde tú puedes volver a conectar con el cuerpo, ¿sí? Es una metodología, digamos, en donde te ofrecemos hacer formas diferentes con tu cuerpo, en donde logras otra vez volver a, wow, o sea, a sentir desde un lugar seguro y placentero con el cuerpo. Esto luego le abre, digamos, espacio a lugares más profundos de trabajo. Y una de las cosas más bonitas de esta metodología es que le devuelves a la persona el poder de decidir. En trauma, la persona vivió lo que vivió y no pudo elegir, digamos, fue como víctima de eso. Y luego muchas veces la persona queda en lo que se llama indefensión aprendida, que sientes que tú no tienes poder o control sobre lo que te sucede y sin saber estás en la postura de víctima. Entonces quizás siempre pones la responsabilidad en el afuera o sientes que no tienes los recursos para decidir, o como ni siquiera sabes qué se siente bien y qué se siente mal, cómo decides qué necesitas, ¿no? Prácticamente abres un portal a la libertad. Es así. Porque el trauma se convierte en una cárcel de mi existencia. Sí, de alguna manera es así. ¿Cuántas sesiones para llegar a este punto? ¿O cada persona tiene su propio ritmo? Mira, es importante rescatar siempre que cada persona es diferente, cada persona tiene su propio proceso, pero digamos en una sesión de cualquier cosa no vas a conseguir nada. Quizá en una primera sesión puedas experimentar algo, ¿no? Pero no es que esto se va a disolver en una sola sesión. La idea es mantener una constancia y las investigaciones científicas han demostrado que los efectos se empiezan a ver a partir de la 8ª semana, ¿ok? Entonces la idea es, bueno, tener una primera aproximación, pero luego ser consecuente. Y de verdad es un mundo hermoso. Yo misma he aplicado esta metodología en mí y wow, o sea, te redescubres. Y es como tú dices, al final te sientes más libre. ¿Te gustaría compartir parte de tu experiencia? ¿Cómo ha sido? ¿En qué sentido? ¿Como terapeuta o como paciente? Como paciente. ¿Cómo has vivenciado tú esta experiencia del yoga sensible al trauma? Ok, bueno, yo voy a psicoterapia como parte de mi práctica como psicóloga, pero también como un proceso personal. Practico yoga y llegué a esta metodología, bueno, porque me he sentido muy conectada con el tema del trauma. La mayoría de las personas que decidimos trabajar trauma es porque hemos experimentado un trauma y lo hemos venido sanando. Esto es una manera también como de sublimar, ¿no? De convertir como esto que uno le pasó en una herramienta para acompañar a otros a transitar también estos procesos. Entonces, para mí el tema del cuerpo siempre ha sido muy importante. Yo he venido sanando una enfermedad autoinmune y en este proceso me llevó a reconocer, digamos, cómo mi enfermedad autoinmune se relacionaba con el trauma. Gabor Mate tiene un libro hermoso también que habla de esto, se llama Cuando el cuerpo dice no. Y en mi proceso de sanar esta enfermedad autoinmune y reconectar con mi trauma, descubro esta metodología. Y bueno, para mí ha sido profundamente sanadora a nivel personal, espiritual, y ha sido como un reencuentro conmigo desde un lugar más compasivo, más hermoso, que me ha dotado de otras herramientas. Y bueno, a raíz de descubrir el poder de esta herramienta en mí, he querido formarme y compartirla con más personas, bueno, que quieran sanar y sentirse mejor, porque sí podemos sanar y sentirnos mejor. Probablemente lo convertiste en un sentido de vida, en tu sentido de vida, y ahora eso hace que otras personas se acerquen con confianza a sanar también. Estamos de vuelta con 4 Mariale minutos, en el mundo. estamos Mariale de vuelta a mi mundo, que también es tu mundo. Estamos con Andrea Ceplaki, ella es psicólogo, psicoterapeuta, profesora de yoga, y estamos conversando sobre el yoga sensible al trauma. Andrea, ¿qué importancia tiene el acompañamiento psicoterapéutico cuando asumimos también esta alternativa de yoga sensible al trauma? Ok, bueno, el yoga sensible al trauma es una
terapia complementaria a la terapia, digamos, tradicional. De hecho, muchas personas que vienen a las sesiones de yoga sensible al trauma vienen referidas por su terapeuta. También puedes conectar del otro lado, ¿sí? Puedes conectar desde esta metodología y luego terminar de elaborar esto en terapia. Lo importante siempre, digamos, en caso de trauma o cuando hay algo en la salud mental, digamos, una falla, algo que genera, sí, que no está relacionado con el bienestar, es buscar ayuda, ¿no? Sanar solo es muy difícil, ¿ok? Siempre es bueno tener como ese acompañamiento, digamos, porque también tú puedes buscar la manera, puedes meditar solo, pero luego darle un nuevo sentido a eso, cuestionarlo, siempre hay cosas que se nos escapan, o sea, tener a alguien además al lado que guíe ese proceso, que acompañe, que te pueda brindar un nuevo sentido de seguridad, que te pueda mostrar cosas que tú no ves, y además el sentir que no estás solo, ya muchas veces de por sí es sanador. Uno de los síntomas del trauma, de hecho, se puede manifestar en aislamiento. Me siento tan mal y hay algo tan mal en mí que, bueno, que no soy capaz de relacionarme con los demás, que no soy capaz de ser auténtico además, que no merezco ser amado por ser quien soy. Entonces es muy bonito como redescubrir, wow, o sea, sí valgo la pena, si tengo este espacio en donde puedo ser escuchado, en donde puedo ser contenido, en donde puedo ser quien soy, y está bien experimentar eso. Entonces es muy importante, digamos, y hay un cambio, ¿ok? En las personas que hacen psicoterapia, que conectan con estos procesos. También el yoga sensible al trauma está probada su eficacia. De hecho, hay estudios que demuestran que en casos de que la persona esté tomando antidepresivos o ansiolíticos, la medicación se puede ir reduciendo de manera progresiva, porque esta metodología hace algo en el cerebro que disminuye los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, o sea, causa un cambio estructural. De hecho, en la amígdala en trauma está recrecida, que es esta estructura límbica que sobrereacciona a las emociones. En trauma está recrecida. El yoga sensible al trauma hace que esto se disminuya y activa más el hipocampo, la corteza prefrontal. O sea, hay cambios a nivel estructural y químico en el cerebro cuando tú practicas esta metodología, la ínsula, que es tu sentido de identidad, de quién eres, y que además se relaciona con tu, o sea, con la información que le envías al cuerpo a través de tu postura corporal, también cambia. Entonces sí hay cambios, digamos, observables a nivel científico en tu cerebro, y eso luego se traduce en bienestar, digamos. Andrea, ¿qué importancia tiene atender desde el punto de vista psicológico un evento traumático como una emergencia? ¿Cuál es la importancia de eso? Que una persona que ha sufrido un evento traumático sea atendido prácticamente como una emergencia psicológica ese día o horas antes de que se vaya a dormir. Okay. Fíjate, es la elaboración. Muchas veces el trauma es esa respuesta que se queda bloqueada, y en el trauma se imposibilita la capacidad de realizar un duelo, ¿ok? El trauma es eso que queda allí. Entonces, si tú en el momento... Como encapsulado. Encapsulado, paralizado. De hecho, por eso muchas veces se somatiza. Entonces, si tú en el momento tienes el trauma no se elabora. Es algo ahí bloqueado, que luego tiene una sintomatología. Entonces, tú puedes experimentar esa experiencia traumática, pero si en el momento tienes la posibilidad de elaborarla, pero además de manera acompañada, o sea, de ser atendido. Primero, tu capacidad de resiliencia, de sobreponerte a esto, de volver a regularte, de evitar una sintomatología, digamos, que luego se puede convertir en una depresión, en una ansiedad, en una depresión. Es una manera de, bueno, los síntomas que pueden aparecer están en contención, y además tienes la posibilidad de elaborar eso, de ver cómo te afectó y de luego darle un nuevo sentido, digamos. Uno de los propósitos de este espacio es desmitificar el hecho de que la terapia y todas estas alternativas que existen para sanar o para conocernos simplemente son para locos. ¿Qué le dirías tú a quienes todavía piensan, no, ir a terapia o ir a revisar esto o aquello a través de estas alternativas? Eso es de loco, yo no voy para allá, yo prefiero irme para el Ávila, cosa que también puede ser terapéutica, sí, pero no es terapia. Exacto. ¿Qué les dirías? A ver, yo les diría,
Sencillo, o sea, si eres científico y académico, esto es algo que está probado desde la teoría de la neurociencia, digamos, no es algo espiritual, aquí tampoco se habla de Dios, aunque está probado que la espiritualidad influye de manera positiva en la salud mental, entonces te diría, remítete a los hechos, es empírico, digamos, el efecto positivo que esto trae para la salud de las personas. Número 2, atrévete a experimentarlo en ti mismo, la mejor manera de saber que algo funciona o no funciona, más allá de cualquier prejuicio, es experimentarlo. ¿Cómo sabes que el café no te gusta? Lo pruebas, ¿sí? Más allá de lo que te dijeron. Entonces, más allá de, bueno, esto es para locos o no, bueno, ¿y qué tal si hoy te asumes como loco? Pues, ¿qué tiene de malo, no? A veces hacemos como, todos tenemos un poquito de locos también, o sea, todos tenemos problemas, siempre todos tenemos algo que resolver, algo que mejorar, entonces simplemente si tú sientes que hay algo que no está bien, pruébalo, y en vez de preguntar y en vez de quedarte con el prejuicio, experimenta tú a ver qué sucede, y no solo te quedes con una primera impresión o con una primera sesión, porque es algo progresivo. Entonces diría primero como, bueno, pregúntate qué es locura para ti, ¿no? Como que el primer ejercicio hacia adentro y realmente qué tan malo puede ser abrirte a algo nuevo, ¿Y ¿no? qué tal si hacemos un ejercicio? Ok, bueno, esta es una técnica somática, vamos a aplicarla acá, se llama interocepción, es una de las cosas que trabajamos en el yoga sensible al trauma para que la persona empiece a reconectar desde un espacio seguro con sus sensaciones corporales, pero además para traerla al momento presente. En trauma la persona no está conectada en el momento presente, está en el pasado o en el futuro, pero le cuesta mucho estar en el presente. Solo podemos volver a sentir también, y esto aplica para todo el mundo, estemos traumatizados o no, conectando al presente. Entonces, bueno, les voy a invitar a todos, si puedes de repente sentarte en un espacio en el que puedas estar tranquilo, bienvenido. Y te invito a que con tu mano derecha quizá puedas tomar tu mano izquierda y colocar tu pulgar derecho quizá en la palma de tu mano izquierda. Tu pulgar derecho en la palma de tu mano izquierda. Y vamos a realizar un automasaje cuando te sientas listo. Y ese automasaje puede ser haciendo círculos o llevando tu dedo arriba y hacia abajo. Y esta presión puede ser un poco más suave o más fuerte. Puedes alternar entre ambas si no sabes qué prefieres. Si prefieres la presión suave o más fuerte. Y quizá quieras llevar la atención hacia esa sensación que hay en tu mano en este momento cuando realizas el automasaje. Si no hay alguna sensación, también está bien. Y si quieres seguir allí conectando con la palma de tu mano, está bien. O si quieres deslizar el pulgar por alguno de tus dedos, haciendo presión fuerte o suave, lo que te vaya bien a ti en este momento, también estás bien. Y quizá te quedas en uno de tus dedos, o puedes ir hacia otro, o regresar también a la palma de tu mano. Y presta atención un momento quizá a la temperatura de tus dedos, o a la palma de tu mano, o a cualquier sensación que haya allí en tu mano. Si deseas mantener ojos abiertos está bien, si quieres cerrarlos también. Y cuando te vaya bien vas deteniendo el movimiento a tu ritmo. Entonces, la reflexión aquí es, ¿pensaste en algo aparte de el automasaje o estabas allí presente en ese automasaje? Estaba completamente presente. Pero abrí los ojos y vi que todo mi equipo estaba haciendo el ejercicio y me encantó, me encantó. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado y cuando estemos en alguna situación, qué manera tan divina de reconectar con el aquí y el ahora. 11:48 minutos. Este programa se me ha ido, pero mira, volando, volando. Muy, muy, muy fresco, muy dinámico, pero también muy relajante y muy sabroso, ¿no? Como revisar eso, ese concepto del trauma, qué consideramos como trauma y cuándo debemos tomar la responsabilidad de sanarlo. Estamos con Andrea Ceplaki, estamos hablando de yoga sensible al trauma. Ella es psicólogo, psicoterapeuta, profesora de yoga. ¿Qué nos está quedando por fuera respecto a este tema, Andrea? A ver, ¿qué nos está quedando por fuera? Bueno, creo que en general lo hemos abarcado bastante bien.
me gustaría invitarlos, a partir del 18 de noviembre, es día sábado, vamos a empezar a abrir sesiones de yoga sensible al trauma en un espacio que queda en Chacao, Comparte Caracas se llama, lo pueden buscar en Instagram. Pueden seguirme también por las redes, voy a estar hablando allí constantemente de esta metodología, de lo que es el trauma, de las técnicas que utilizamos. No sé si nos habrán hecho alguna pregunta que podamos responder y cómo cubrir eso. Por acá nos están mandando muchas flores, excelente entrevista, enriquecedora información y saludamos a quienes a todos que nos siguen por esta vía, por Instagram, por las redes de Millennials, por las redes de Andrea y por mi cuenta en Instagram, @mariale_piso_aguirre. Entonces 18 de noviembre, Día de la Chinita, un día para sanar. Mira, ¿hay alguna diferencia? Por ejemplo, una persona que llegue, yo lo que tengo es ansiedad, y diga, yo tengo ansiedad, yo lo que tengo es ansiedad. Y una persona que llegue, que haya sido remitida por un psicólogo por estrés postraumático, ¿hay alguna diferencia en el abordaje de ambos pacientes? Ok, me gusta que me preguntes esto porque una de las cosas bonitas que tiene esta metodología es que, digamos, a diferencia de una clase de yoga tradicional, en donde a lo mejor tú enfocas esto en base a alguna postura, asana que quieras lograr, un chakra, un objetivo, tu sesión aquí, la secuencia va a estar determinada en base a las características del colectivo. Entonces, de hecho, siempre es bueno hacer una entrevista previa, ver por qué la persona está referida, porque jamás va a ser lo mismo el enfoque hacia, por ejemplo, una persona que esté deprimida, que está muy anhedónica, muy down, digamos, con un nivel de energía muy bajito, alguien que está ansioso, que quizás esté más hipervigilante, más activo. Entonces, una de las cosas que sucede en trauma está lo que llamamos ventana de tolerancia. ¿Qué es lo tolerable para mí? En trauma la ventana de tolerancia se achica, las emociones muy intensas no son tolerables. Si la persona se desregula fácilmente, se siente abrumada fácilmente, de hecho los estímulos sociales, estar constantemente con otras personas o cosas, la frustración, el estrés cotidiano, esa ventana se achica, la ventana de tolerancia. Entonces alguien muy ansioso, por ejemplo, llegar a una clase de yoga tradicional en donde te van a sentar y te van a poner a respirar es demasiado insoportable para ella porque su nivel de activación es muy alto. Entonces aquí más bien recomendamos tomar en cuenta esta ventana de tolerancia, el nivel de activación de su sistema nervioso central, y si más bien tiene síntomas más hacia la depresión, hacia abajo, empezar a este nivel, como con posturas de un nivel de energía bajo y luego muy poco a poco ir subiendo sin, digamos, afectar esa ventana de tolerancia. La idea es que esa ventana de tolerancia se vaya ampliando. Si estás ansioso, hipervigilante, activo, más bien, ok, empezamos con un poco más de movimiento, de interocepción, que fue el ejercicio que hicimos ahora, para que la persona, bueno, vaya conectando y poco a poco quizá ir bajando, pero sin bajar tanto, digamos, porque va a ser intolerable para esa persona. Entonces, tomar en cuenta la sintomatología de la persona a la hora de, digamos, construir el grupo es muy importante. En trauma también se trata mucho de personas que han sido víctimas de violencia doméstica o de abuso sexual. Entonces, por ejemplo, en estos casos, tú no vas a meter en un mismo salón quizá a hombres y mujeres, sobre todo si ese sentido de seguridad se ha roto de alguna manera, ¿ok? Entonces, sí, es muy importante tomar en cuenta la sintomatología para, bueno, organizar tu secuencia, tu clase, para armar los grupos, porque como ya mencioné, mantener la seguridad es muy importante. Nos queda 1 minuto para hacer otro ejercicio y cerrar esta entrevista. Buenísimo. Entonces me gustaría cerrar con el autoabrazo. Esta es una técnica que tú mismo puedes aplicar en casa o cuando te sientas desregulado. Es un ejercicio de autocompasión y también te ayuda a autocontenerte. Entonces los invito a conocer el autoabrazo. Quizá puedes llevar tu mano derecha hacia tu hombro izquierdo. Y tal vez quieras llevar tu mano izquierda hacia tu hombro derecho. Y desde allí puedes o dejar los ojos abiertos o cerrados, lo que tú prefieras. Y puedes dejar tu mentón allí o simplemente relajarlo hacia tu pecho, lo que prefieras.
Allí quizá puedas observar tu respiración sin alterarla. Y quizá quieras quedarte en quietud, o a lo mejor quieras empezar a balancearte de un lado al otro. Si te estás balanceando, puedes hacer ese balanceo un poco más pequeño o más amplio, depende de lo que tú necesites. Y quizá puedas llevar la atención hacia cómo se distribuye el peso de tu cuerpo de un lado al otro. Tal vez quieras llevar la atención hacia tus manos y sentir tus hombros. Quizá puedas sentir la textura de tu ropa o la temperatura de los hombros, las manos. Quizá quieras dejar tus manos en quietud o apretar tus hombros. Y quizá puedas observar cualquier sensación que surja dentro de ti en este gesto de autoabrazo, de autocompasión. Y si no viene ninguna sensación, también está bien. A tu ritmo, si cerraste los ojos, puedes volver a abrirlos y regresar tus manos a un lugar cómodo. Gracias, Andrea. Gracias por estar en este espacio, gracias por haber aceptado la invitación. Yo estoy muy contenta por toda la información que nos ofreciste, por la experiencia y sobre todo por esa sensibilidad que tienes al expresar esos conocimientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Espero que a ustedes vuelvas también. pronto. Namaste. Namaste.